Buenos días, muchachos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Ya saben que hemos estado, o más bien el día de ayer empezamos a estudiar el módulo 11, que lleva por título Transformaciones del Mundo Contemporáneo. Y les decía yo que literalmente este módulo trata acerca de los últimos cambios relevantes que se hicieron o que tuvieron lugar durante el siglo XX, que fue el siglo pasado, es decir, entre los años 1900 al 1999. Y decíamos, señores, que el siglo pasado tuvo como característica que hubo muchísimos movimientos bélicos, es decir, hubo muchas guerras y muchos cambios violentos impulsados por las ideologías políticas de ese entonces. Y hablábamos de que el nacionalsocialismo y el fascismo provocaron una guerra mundial en 1935. La Segunda Guerra Mundial tuvo lugar y fue el resultado de estas ideologías absolutistas encontrándose una con la otra y eventualmente tratando de esparcir sus creencias a través de medios violentos. Hablábamos de los tipos de guerra, hablábamos de los resultados de la Segunda Guerra Mundial y decíamos el día de ayer que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, todavía iniciaron otra época que se conoció como la época de Guerra Fría, que adquiere su nombre por el hecho de que en realidad nunca hubo guerra, sino más bien fue la sensación de miedo constante de que en cualquier instante podría desatarse la Tercera Guerra Mundial. Y exponer la demostración de capacidad bélica que tenían los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que eran en ese entonces las únicas dos naciones con el poder y la industria suficiente para crear bombas nucleares. Entonces, señores, las armas de destrucción masiva fueron técnicamente lo que detuvo el avance de la Segunda Guerra Mundial, pero la existencia de estas mismas creó un ambiente tenso en el cual el panorama internacional se detuvo durante muchos años. Técnicamente la Guerra Fría continuó hasta finales de los 80s y siguieron existiendo muchos rezagos y muchos resentimientos respecto a la misma. Es más, de no haber sido porque la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas eventualmente se separó, probablemente aún tendríamos problemas con sus ideologías políticas. Habiendo entendido esto, chicos, y habiendo cumplido con esta introducción, que por cierto es un resumen muy poco preciso de lo que aprendimos ayer, así que es de importancia que lleguen a todas las clases, vamos a iniciar hablando de todos los movimientos bélicos relevantes, porque hubieron muchos, pero los más importantes son de los que vamos a hablar, que existieron en el panorama de la Guerra Fría. Es decir, que todos los movimientos bélicos de los que hablaremos hoy son movimientos bélicos que ocurrieron durante la existencia de la Guerra Fría o antes, es decir, fueron, fueron evidentes durante el siglo pasado y, y por lo tanto, perdón, es que se unió una persona en el grupo y me desconcentró. Fueron, vamos a hablar de todos los movimientos bélicos que existieron durante el siglo XX y por lo tanto sucedieron en el marco de la Guerra Fría y los movimientos bélicos importantes del siglo XX, es decir, durante la misma época, ya sea porque pasaron de forma paralela o porque estuvieron directamente involucrados. El primer movimiento bélico del que quiero hablar es la Revolución China. Siempre inicio con la Revolución China porque la Revolución China tiene su origen desde mucho tiempo antes, incluso de que sucediera la Primera Guerra Mundial. La Revolución China tiene su origen en la última dinastía del siglo XIX, es decir, que a finales del siglo XIX China ya estaba pasando por algunos cambios. Si ponemos en comparación China con el resto de los países de los que vamos a hablar, quizás China es un país más numeroso. Entonces, su influencia en el mundo, especialmente en el mundo de hoy, es muy relevante. En el siglo XIX, es decir, en los años 1800, China fue objeto de muchas humillaciones de parte de las potencias occidentales. Las potencias occidentales siendo las que están en Asia, que en ese entonces eran como el imperio japonés,
y otros de los que están a su alrededor. Y por lo tanto perdieron mucho el respeto que el imperio chino alguna vez tuvo en un panorama internacional. La colonización de su territorio, la pérdida de su soberanía, el sistema feudal que no cambiaba y seguían en una dinastía. Para los que no saben qué es una dinastía, pues es cuando se hereda el poder, el trono, entre hijos, los hijos de los hijos, y así sucesivamente el poder sigue en manos de las mismas personas. Y debido a esa dinastía y al feudalismo en el que ellos vivían, que si no saben lo que es el feudalismo, es la época de los señores feudales, donde todos los territorios pertenecían a ciertos señores feudales y la gente pobre no tenía tierras, más bien los señores feudales les dejaban vivir en sus tierras. Rezagaron a China un montón. El feudalismo y la dinastía y le crearon grandísimos rezagos sociales y económicos al país chino. Y por lo tanto, debido a las constantes agresiones que sufrían de otros países que trataban de colonizar el territorio chino y debido al estado en el que se encontraban el pueblo chino, pues empezó a surgir un deseo de cambiar las cosas. Es decir, esas fueron las causas. El feudalismo y la última dinastía fueron las causas de la Revolución China. La Revolución China inicia en 1911, liderada por Sun Yat-sen, cuyo nombre pueden encontrar ahí. Él pretendía acabar, Sun Yat-sen era un jefe militar, pretendía acabar con el objetivo, perdón, tenía el objetivo de acabar con la dinastía Qing, que era una dinastía que había mantenido el país en un estado bastante deplorable. Hubo un cambio de régimen, pero a pesar del cambio de régimen que había habido antes de la dinastía Qing, la vieja clase dirigente, es decir, la oligarquía, las personas que estaban en el poder y eran los reyes y reinas, eh, pues mantuvieron sus privilegios y no hubo una sensación de verdadero cambio a partir de la modificación de la dinastía Qing. Entonces, Sun Yat-sen pretende acabar con ellos y destruir lo que quedaba del sistema de dinastías que había en ese entonces. Sun Yat-sen dirige la Revolución China, se crea o se genera una guerra civil dentro del país y cae la dinastía Qing. Al caer la última dinastía de China, el imperio siente un vacío de poder que por supuesto resultó en otra pelea porque todo mundo quería ver quién se hacía del poder y las facciones que estaban en las que estaba dividido el país chino, pues empezaron a pelear entre sí. Entonces empezaron a existir muchos problemas debido a la efervescencia social que se vivía, ya que las facciones que protagonizaban el poder y que luchaban para obtenerlo estaban divididas por sus ideologías políticas. Unos chinos querían ser nacionalistas, que eran técnicamente los que estaban cerca del estado oriental, y luego estaban los que estaban más cerca del lado occidental. Entonces, unos chinos querían seguir al nacionalismo que se encontraba en la zona media de Europa y otros chinos querían seguir al comunismo para establecer una república popular, siguiendo pues el modelo de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Todo el mundo quería ser soviético en ese entonces. Entonces, China empieza a tener problemas internos por los que querían ser nacionalistas y los que querían ser comunistas. Y por supuesto, esto genera batallas y luchas dentro de su propio país. Un episodio importante sucede el 4 de mayo, que en 1900, ay Dios mío, ya se me olvidó el nombre, pero entre 1920 y 1930 empiezan a haber muchos problemas, muchas batallas, y la efervescencia social crece, las protestas, la violencia, la revolución, la guerra civil, todo estaba demasiado complicado en el país chino. Y después de casi 3 décadas, señores, de luchas internas, es decir, de una guerra civil constante, los comunistas logran derrotar a los nacionalistas y bajo el mandato del militar Mao Zedong, de quien tengo una foto ahí en la zona inferior izquierda, es el señor que tiene un lunar aquí en el mentón. Ese señor creó
la República Popular China. Ganan los comunistas, gana el populismo, gana el protosocialismo y por supuesto establecen una república popular basada en las creencias ideológicas de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Para el 1 de octubre de 1949, la Revolución China había acabado. Les dije que inició en 1911. Más de 30 años después, la Revolución China termina y termina con China creando una república popular basada en las creencias de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Es decir, que mientras se libraba la Primera y la Segunda Guerra Mundial en el resto del mundo, China estaba lidiando con sus propios problemas y su propia guerra civil y por lo tanto estuvieron teniendo muchos conflictos internos que no le permitieron involucrarse con otros países y al mismo tiempo la posicionaron y la prepararon para convertirse en una república popular como lo hizo la República de, la Unión de Repúblicas Soviéticas. Entonces, recuerdan que yo les dije que los Estados Unidos tenían miedo porque las ideologías de los rusos se estaban esparciendo. China fue quizás la primera de muchos países que decidió unirse a estas ideologías políticas basadas en el movimiento ruso. Entonces, los Estados Unidos tenían razones para tener miedo. Hasta la fecha, China es una república comunista y todo el tiempo estamos escuchando de la opresión, la represión, la violencia utilizada por el gobierno y la falta de libertad de expresión que existe en el país chino. Nosotros vemos a los chinitos y creemos que son muy honorables, son muy amables, son muy aplicados, son muy conocidos por trabajar mucho, pero su estilo de vida es muy represivo. Es decir, viven bajo el yugo, bajo el poder de un gobierno absolutista y violento. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que si a alguien se le ocurre hablar mal del presidente chino, lo pueden llevar a prisión? Si tú utilizas tus redes sociales para decir, ese presidente chino no sirve de nada, te agarran, te arrestan y te tiran a la cárcel para que te pudras ahí. Imagínense cómo sería la vida de los mexicanos si no pudiéramos ni siquiera insultar a nuestro presidente en las redes sociales. En China no existe WhatsApp, en China no existe Facebook, en China no existe Twitter. Tienen versiones similares, versiones piratas de las redes sociales, pero ellos no pueden estar en contacto con las redes sociales que abarcan a las personas alrededor del mundo, porque no tienen acceso a la información. Su gobierno no les permite tener acceso a la información. Háganse nomás a la idea de las afecciones que produce el pensamiento comunista en un país. Punto y aparte. Entonces, panorama general. 1911 inicia la revolución en China. 1949, China es comunista. Al inicio de la Guerra Fría, China ya era comunista. Siguiente, hablemos de Vietnam. Para quienes no saben, Vietnam es una república chiquititita, pero es importante porque tiene una posición clave entre los países que se encuentran en la Asia Medio Oriental. Vietnam, como todos los países de Asia casi, era un país ocupado por la colonización. Los franceses se habían establecido en Vietnam y tenían una colonia que se quedó y se mantuvo hasta el 2 de septiembre de 1945. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Francia y muchos otros países estaban cansadísimos del conflicto y entonces fue mucho más fácil que dejaran ir las colonias que tenían establecidas en sus zonas específicas. Yo les había dicho ayer que era el colonialismo, espero que quienes están aquí lo sepan. El colonialismo es un tipo de vida que ya no existe, en los que países de más poder se hacían dueños de países de menor poder y los habitaban y creaban colonias en ellos, como lo que nos hizo España aquí a nosotros en México cuando fuimos la Nueva España antes de ser México. Recuerden que los españoles llegaron a 1500 en 1515 y se mantuvieron entre nosotros hasta 1821. O sea que hay 300 años en los que México fue una colonia de España.
300 años en los que México no era México, era la Nueva España. Entonces, Vietnam se declara como una república democrática en el 2 de septiembre de 1945. Lo hacen creyendo en el nacionalismo étnico basado en sus rasgos, en su identidad nacional. Es decir, que según sus rasgos raciales, según sus rasgos culturales y lingüísticos, crean un nacionalismo propio de ellos que los ayuda a deshacerse de la ocupación francesa. Y en toda la península empiezan a surgir problemas similares, es decir, en todos los alrededores de Vietnam. Lo que sucede es que en Indochina estaban ocurriendo movimientos reflejados debido a las posiciones políticas claves que existieron en los países. Pero entonces, después de la independencia de Vietnam en 1945, empiezan a surgir pequeñas ideas comunistas implantadas por minorías que eran líderes. Bueno. Entonces, de toda la península indochina, Vietnam empieza a inclinarse poquito a poco al comunismo. Todo inicia con Ho Chi Minh, quien ocupaba el cargo de presidente de la nueva República de Vietnam. Este señor, gracias a la influencia económica, política, social, ideológica y cultural que estaba en todo el resto del mundo, la división que existía entre Estados Unidos y la URSS, provocó que todo mundo se orillara, si no por una, por otra. En 1954, Vietnam, debido a la forma en la que el mundo estaba partido entre capitalistas y comunistas, se divide también entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Vietnam del Norte siendo un país fuertemente comunista y Vietnam del Sur anticomunista, todo lo contrario. Por supuesto, los Estados Unidos dijeron, no, ¿saben qué? No podemos permitir que Vietnam sea comunista. Tenemos que ayudar a Vietnam del Sur. A partir de 1955 empieza cierto tipo de intervención norteamericana, a pesar de que no se veía. Les recuerdo que la forma en la que estaba partido el mundo promovió que Vietnam se dividiera en dos, del sur y del norte siendo comunista, del sur siendo anticomunista. Vietnam del Norte tenía una fuerte influencia y su posición política y la forma en la que se le veía hizo que los Estados Unidos consideraran que tal vez Vietnam era una amenaza y entonces los Estados Unidos empezaron a enviarle armas y materiales de guerra al Vietnam del Sur para que lucharan contra Vietnam del Norte. Por supuesto, los Estados Unidos no se quedaron ahí y entonces sucede en 1961, el 19 de junio de 1961, unos bombardeos de parte de los norteamericanos. Estados Unidos empieza a involucrarse directamente con Vietnam. Realizan su primera gran intervención en 1961 e inicia lo que se conoce como la Guerra de Vietnam, una guerra en la que los Estados Unidos se involucró de a gratis porque no querían que Vietnam se volviera comunista. Por supuesto, señores, que los gringos no tenían ni la misma consideración ni el mismo amor por un país que no les pertenecía y con el que no tenían nada en común. Entonces, a pesar de que supuestamente estaban aliados con Vietnam del Sur, las atrocidades y los actos de violencia que cometieron los estadounidenses en todo Vietnam le costaron la credibilidad del resto del país vietnamita. Entonces, los estadounidenses primero empiezan a ayudar a Vietnam del Sur, pero al final empiezan a meterse a la fuerza. Y entonces los Estados Unidos estaban tan involucrados en la guerra de Vietnam y habían matado a tantos vietnamitas que Vietnam del Sur y Vietnam del Norte empezaron a ver a los estadounidenses como el verdadero enemigo. Ya habían sufrido tanto que dijeron, ¿saben qué? ¿Por qué estamos dejando que estos tipos se metan a nuestro país, luchen nuestra guerra y maten a nuestra gente? Entonces Vietnam del Sur y Vietnam del Norte se volvieron a unir, pero ahora
para expulsar a los Estados Unidos de su territorio. Para 1975, los vietnamitas realizaron lo que se conoció como la ofensiva del Tet, una ofensiva basada en la posición del río en el que se encontraban. Y finalmente expulsaron a los Estados Unidos del lugar. La influencia ideológica de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, que se unieron para expulsar a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos quedaron como los villanos en esa guerra, provocó que la influencia de Vietnam y su conexión con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas se fortaleciera. Ya tenemos, para 1975, ya tenemos a dos países, a China y a Vietnam, fuertemente comunistas en contra de los Estados Unidos, que tratando de evitar que Vietnam se volviera comunista, lo único que hizo fue pronunciar y permitir que no solo Vietnam, sino muchos otros países fueran testigos de la violencia, el miedo, la excentricidad y, por supuesto, la xenofobia, el odio a los extranjeros de los norteamericanos. Qué fuerte, ¿verdad? A mí siempre me emociona hablar de este tema. Ahora, vamos a cambiar de continente. Estábamos hablando de Asia y esos fueron los movimientos más relevantes sucedidos en Asia. Al ratito regresamos a Asia. Vamos a hablar ahora del país africano, de Sudáfrica y Angola. Angola y Sudáfrica. Dos países que eliminaron la colonización europea, es decir, que expulsaron a los europeos de su país, pero de dos formas muy distintas. Sudáfrica a través de una descolonización y un movimiento pacífico, y Angola todo lo contrario, a través de un movimiento altamente violento y sanguinario. Angola fue una colonia europea durante el dominio del imperialismo portugués a finales del siglo XVI. Es decir, que al igual que México, pasaron casi 300 años de estar bajo el talón de un régimen que era casi una esclavitud. Por supuesto, los portugueses fueron, y todas las colonias europeas en realidad, no solo los portugueses, también los franceses, los italianos y muchos otros imperios. Ellos fueron los que permitieron, promovieron y crearon la esclavitud. Tomaban a los negros y a la gente africana de su país y se los arrastraban a sus países para esclavizarlos y tratarlos de forma inhumana. Entonces, toman a la gente de color y la llevan a América, la llevan a Europa y la llevan a todas sus colonias donde los hacían vivir de formas deplorables, los maltrataban de manera violenta, tenían una fuerte política racista hacia ellos y obviamente promovieron ¿cómo se le llama? La segregación social, de lo que hablaremos en unos minutos. Pero primero centrémonos en Angola. Angola durante el siglo XVI fue víctima de la colonización portuguesa y de la esclavitud. Por supuesto que eso fue algo que los tenía cansados y los tenía maltratados y los tenía hartísimos, por lo que empezaron a surgir movimientos para abolir la práctica inhumana de la esclavitud y la colonización en el país africano. Los primeros movimientos existieron en 1836, pero no fueron los más relevantes. En realidad, los colonizadores los oprimieron con violencia en 1836, pero después de la Segunda Guerra Mundial ya estaban todos bastante hartos y todos bastante cansados y todos bastante mayugados por la guerra. Entonces, se crea en 1956 el EMPLA, que es conocido como el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, un movimiento creado por y para el pueblo que mediante las ideas nacionalistas, es decir, el orgullo de su propia patria, se arman y los africanos angoleños buscan liberarse de la explotación colonial de los portugueses. Obviamente, en los años consecuentes hay grandes y fuertes movimientos violentos. En 1961 inicia la guerra civil dentro de Angola, de los angoleños contra los portugueses, tratando de sacarlos y correrlos del país. Hubieron fuertes movimientos guerrilleros y prácticas de violencia muy agresivas que fueron
fuertes. Los angoleños técnicamente se podían comparar a los narcotraficantes de aquí de México, porque sus técnicas de terror y violencia, las decapitaciones, poner cabezas en picas, todas eran como muy referentes de su forma de revolución altamente agresiva. Por supuesto, chicos, finalmente Angola se independiza en 1975 de Portugal, pero ahí no se acaba el cuento. Angola continúa con su violencia, porque una vez que lograron expulsar a los portugueses, se dieron cuenta de que no tenían idea de cómo crear su propio país. EMPLA significa Movimiento Popular para la Liberación de Angola. De hecho, está escrito en la diapositiva que pueden ver. Sí ven la diapositiva, ¿no? Es EMPLA. Bueno, entonces, se termina el colonialismo en el 75, pero Angola está tan desorganizada y está tan acostumbrada a la violencia que desata una guerra civil, ya no en contra de los portugueses, sino entre los mismos africanos que trataban de hacerse con el poder. Todos los revolucionarios que habían liderado a Angola ahora querían hacerse con la presidencia y el poder de Angola y, como no estaban organizados bien, por supuesto, crearon fuertes movimientos que fueron excesivamente violentos y hicieron que el resto de los portugueses escaparan de Angola, porque realmente la guerra civil angoleña fue demasiado fuerte incluso para su propio país. Más de 1,5 millones de personas murieron y perdieron la vida en la guerra civil angoleña. Después de que expulsaron a los portugueses, se anduvieron matando entre ellos mismos. Ahora, hablemos de Sudáfrica y el apartheid. Ahora sí toca hablar de la segregación. Señores, Sudáfrica también fue parte de la colonización, principalmente por los holandeses y los británicos. Y la colonización empezó muchos siglos atrás y continuó durante el siglo XIX. Por supuesto que los sudafricanos tuvieron una forma muy diferente de abordar las cosas y los temas. Ellos lucharon por sus derechos civiles, no de forma agresiva, sino a través de protestas. En 1912 se creó lo que se conoce como el Congreso Nacional Nativo de Sudáfrica, o SANC, el Congreso Nacional Africano, CNA, que cambió su nombre, y este Congreso se creó para promover y luchar por los derechos de los nativos africanos, los nativos sudafricanos. Entonces, en 1912 se crea la primera muestra de que puede existir el colonialismo, supuestamente, con derechos aplicados a las personas que son los colonizados, no los colonizadores. Entonces, los británicos dicen, ¿saben qué? Gente de color, sí les vamos a dar derechos, no van a vivir como esclavos, van a vivir como ciudadanos. Y entonces, en 1926, se crea la Commonwealth o la Mancomunidad de Naciones, donde Gran Bretaña toma todas las colonias que hace, las anexa, las une y las convierte en una mancomunidad, donde se supone que todos están viviendo bien y tranquilos como colonias de Gran Bretaña, pero ya no necesariamente colonias, tienen otro nombre, son una mancomunidad, son varias naciones. Sí, el poder le corresponde a Gran Bretaña, pero se supone que cada nación tiene sus propias reglas y sus propias formas de vivir. Sin embargo, poco a poco los mismos británicos se empezaron a dividir de los sudafricanos, creando lo que se conoce como la segregación, un estilo de vida basado en el conocido apartheid, que es por su nombre en inglés, segregación, en el que los africanos sí tenían derechos, pero ni en chiste eran los mismos derechos que tenían los británicos. Los sudafricanos tenían que subirse a la parte de atrás del autobús y no podían sentarse en una misma silla en la que se sentaran los ingleses, los británicos, y no podían tener trabajos que solo los británicos podían tener, y no podían estudiar en las mismas escuelas en las que estudiaban los británicos. Entonces, esos derechitos no eran muy derechos, que digamos. El Congreso Nacional Africano adquiere como líder en ese entonces a Nelson Mandela, el señor que pueden encontrar hasta abajito a la derecha.
Nelson Mandela se convierte en el rostro de la lucha por los derechos de los negros. Y este hombre es metido en prisión en 1962. Estamos hablando de que los africanos habían sufrido de la segregación, de la violencia, del racismo, de la crueldad y la indiferencia de los británicos delante de sus derechos y sus necesidades, de que seguían haciendo trabajos forzosos, de que no les permitían estar junto a las personas que amaban, ni hacer lo que querían, ni decidir sobre su propio destino. Los africanos luchan por sus derechos de forma pacífica y con la intención siempre de mejorar y obtener su independencia, pero en 1962 encarcelan a su líder, a Nelson Mandela. Y por supuesto que los africanos no se quedan con los brazos cruzados. Empiezan a haber pequeñas trifulcas, pequeños problemas que empiezan a escalar, pequeñas protestas que se convierten en fuertes revoluciones, que se convierten en fuertes marchas, que se convierten en los ciudadanos de Sudáfrica uniéndose y levantándose en las calles. ¿Y cómo respondieron los ciudadanos británicos? Con violencia. En 1976, en la colonia de Soweto, en un barrio negro donde habitaban algunos, la mayoría de los africanos pobres, se arma una trifulca, se unen todos y se ponen en protesta en contra de los británicos y se levantan, no en armas, pero sí en una manifestación altamente agresiva. Es lo más cercano a una rebelión que van a ver. 1984, la rebelión rinde sus frutos. Si bien fue una protesta violenta y hubieron fuertes golpes, hubo represión, hubo mucha agresividad, para 1984 habían logrado que los 10 años casi después, los británicos promovieran una nueva constitución que le permitía a los ingleses y a los africanos nuevos derechos. Ya no iban a poder maltratar a los africanos de la misma forma y los africanos ya no sentirían tanto la segregación, pero no fue suficiente. Lo que los sudafricanos querían era que los británicos se fueran. Y eso fue lo que hicieron. Continuaron con sus rebeliones en 1985. Las leyes que se promulgaban nunca eran suficientes. El apartheid se derogaba todos los días, pero no era suficiente. Los sudafricanos querían ser dueños de su propio país. Siguieron luchando y protestando hasta 1993, cuando los británicos dicen, ¿saben qué? Aquí tienen su país. Nos vamos. Hagan lo que quieran con él. Y Sudáfrica se convierte en un país democrático e incluyente, liderado por el ahora desencarcelado Nelson Mandela, quien en 1994 ganó, ganó la presidencia en la primera gran votación democrática que existió en el país sudafricano. Hay gente que dice, protestando no logras nada, no llegas a ningún lado. Protestando, señores, se liberan países, se liberan mundos completos. Protestando se logran grandes cosas. No hemos terminado, me falta un montón. Vamos a tener que hacer otra sesión. Así que en un segundo les mando un link y se unen, por favor. Va a estar un poco largo este asunto. Ya no me faltan muchas, pero todavía me falta América Latina y otro pedacito de Asia. Todavía me falta un poquito. ¿Okay? Así que ahorita les mando otro link, señores. Pendientes al chat, pendientes a WhatsApp. No se vayan, no se pierdan. Abraham, Alejandra, Aniolet, Anet, Daniel Santos, Daniela, Elías, Jessica, Luis Carlos, Rosario y Luz, que está con ella, Valeria y Vanessa. Los espero en la siguiente clasecita.